Y todo. Estamos entonces con el doctor Juan Pablo Irrazábal. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola doctor, ¿nos escucha? Sí, sí, buenas tardes, les escucho. Sí, con respecto a la recusación, creo que nos quería dar también su versión, doctor, sobre la recusación contra el doctor José Agustín del Mas. Sí, buenas tardes. Primero me gustaría saber con quién estoy hablando. Estamos Raúl Ramírez y Lija Acosta, doctor. Sí, estamos en el Ah, bueno, programa perfecto. legalmente. Ah, perfecto. Un saludo muy cordial, muy afectuoso hasta la ciudad de Asunción. Sí, doctor, queríamos saber un poco Sí, con respecto a esta recusación que se presenta días anteriores. Hasta el momento no hay ninguna resolución de parte del Tribunal de Apelaciones, pero ustedes hablan de falta de objetividad en esta causa. sí, falta de imparcialidad, eso es lo que Ah. hablamos. Presentamos este escrito fundado, suficientemente fundado en base a 5 puntos, 5 argumentos, y estos 5 argumentos están sustentados con pruebas. Entonces, eso ya va a estudiar la Cámara de Apelación. Esperemos que puedan analizar tanto los fundamentos como las pruebas que presentamos con esos fundamentos. No sé si nos puede detallar los cinco argumentos así, doctor. Sí, sí, por favor, con mucho gusto. Em, En primer lugar, nosotros tenemos en esta causa un inicio informal del procedimiento y un inicio formal del procedimiento. Para el inicio informal del procedimiento tenemos que remontarnos al 1 de marzo del 2023, que es la fecha en la que el fiscal Osmar Legal formuló imputación en contra de la señora Ana Girala y en contra de otras 2 personas más. En esa fecha del 1 de marzo del 2023, el juez admitió el acta de imputación y le citó a la señora Girala a audiencia de imposición de medidas, un trámite común que se tiene que hacer cuando una persona es imputada, ¿verdad? Para iniciar el procedimiento. El punto es que en ese momento la señora Girala tenía fueros. Ella no estaba desaforada. Y en esa providencia, el 1 de marzo, en la cual el juez admite el acta de imputación, él solamente le comunica al jurado de enjuiciamiento de magistrados que había un acta de imputación en contra de la señora Girala. Pero él no imprime el trámite para el desafuero. De hecho, todos lo vimos, porque en audiencia pública del jurado de enjuiciamiento se vio que esta decisión del juez, este error, entre comillas, fue duramente criticado por el doctor Cronaveta en su momento, en esa audiencia. Y entonces ahí surge la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué esa prisa desmedida para imputar a una persona, a una funcionaria pública que contaba en ese momento con fueros, ¿verdad? Después tenemos el segundo inicio, que ya es el inicio formal del proceso, que se dio el 29 de mayo del 2023, después de la resolución del desafuero del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es decir, la señora Girala tuvo intervención en el proceso y la oportunidad para defenderse desde el 29 de mayo hasta el 13 de agosto del 2023. Y eso en el cómputo son 54 días hábiles para que una persona se defienda, mientras que el fiscal tuvo 6 meses y 3 días para hacer su investigación. Entonces, eso es extremadamente irregular y no pudo haber el juez quedado en silencio o haber permanecido ajeno a esa situación, porque el derecho a la defensa es inviolable. Entonces, eso es lo que respecta a nosotros desde ese primer argumento. Después tenemos que en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo de tiempo, el 1 de marzo hasta el 6 de junio, que fue la fecha en la que la ex fiscal Ana Girala fue ordenada su prisión preventiva en la comisaría de mujeres,
Cuando el juez ordenó la prisión preventiva, estaba pendiente la resolución de la Cámara de Apelación respecto a un incidente de nulidad en contra del acta de imputación, que en mi opinión, hasta hoy en día el acta de imputación es nula, porque está muy mal redactada y porque no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, esa acordada de la Corte respecto a las formalidades que tienen que ser observadas indefectiblemente para formular un acta de imputación no son cumplidas, en este caso por el fiscal Osmar Legal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra forma de incumplimiento de los plazos procesales por parte del juez del MAS. Después lo segundo que tiene que ver también con el incumplimiento de los plazos procesales, tiene que ver últimamente con el recurso de reposición con apelación en subsidio que habíamos interpuesto la defensa de la señora Ana Girala con respecto a la abreviación unilateral del plazo que hizo el fiscal Osmar Legal. El 1 de septiembre, para que la ciudadanía entienda, el 1 de septiembre era el plazo para que el fiscal presente una acusación o cualquier otro requerimiento conclusivo con respecto a la señora Girala. Resulta que él presentó su acusación el 14 de agosto del 2023, es decir, antes de la fecha. El trámite para la abreviación del plazo no se puede hacer de forma unilateral, sino que se hace vía incidental. El juez le dio un trámite, ni siquiera se expidió sobre la abreviación del plazo, sino que tuvo solamente por recibida la acusación del fiscal Osmar Legal. Otra cosa muy extraña, que no le haya dado el trámite, porque todas las demás defensas, no solamente la señora Girala, sino todas las demás defensas debieron haber expedirse, o por lo menos haber tenido la oportunidad de expedirse con respecto a esa abreviación del plazo del fiscal Osmar Legal. Nosotros interpusimos el recurso de reposición con apelación en subsidio, y el juez, en las entrevistas que dio, no recuerdo si fue al mismo medio de PDS, pero sí fue al medio de ABC Color y El Observador, con seguridad, él dio una entrevista y dijo que nosotros en la recusación le criticamos el plazo para resolver. Eso es falso. Nosotros no le criticamos el plazo para resolver, lo criticamos el plazo para el incumplimiento del emplazamiento para contestar y para adherirse a los recursos. Hay una diferencia entre eso. El plazo para contestar y que tienen las otras defensas también para adherirse son de 3 días. Y el plazo para resolver también son de 3 días. Él resolvió dentro del plazo del emplazamiento para contestar. Él dio por terminado el plazo de los 3 días al segundo día, en realidad, cuando el fiscal contestó el recurso de reposición con apelación en subsidio. Por supuesto, rechazó el juez. Entonces, eso es una cuestión muy, muy llamativa. Pero lo más llamativo de todo esto son 2 cuestiones trascendentales. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento si es que hay una cuestión que no está clara. Dale. Sí, doctor, le estamos escuchando. Hay 2 cuestiones trascendentales que son muy, muy ostentosas y que tienen que ver con el informe de las pericias que se hicieron, con la extracción de datos que el fiscal Osmar Legal filtró a un medio de comunicación de forma ilegal, porque recuerden ustedes, y para toda la ciudadanía que en algún momento estén en el medio de un procedimiento, todas las actuaciones en la etapa preparatoria, es decir, en la etapa de investigación, son secretas y la ley está para cumplirse. Entonces, si el mismo fiscal no cumple y el juez queda en silencio, es porque evidentemente hay una connivencia entre ambos, porque es la obligación del juez parar esa filtración de datos que tienen que ver con la investigación. Hasta la audiencia preliminar, hasta que se resuelva una cuestión en la audiencia preliminar, hasta ahí todo es secreto. Eso no quiere decir
que no se pueda informar. Claro que se puede informar, pero no con diligencias de investigación. Pero bueno, con respecto a eso, les quiero ser bastante precisos, entonces por eso estoy mirando el escrito que yo mismo lo redacté con ayuda de los demás defensores. Esa extracción de datos, la primera extracción de datos, tengan en cuenta los horarios gracias al sistema informático que permite conocer las actuaciones en tiempo real. Tengan en cuenta ustedes que la primera imputación, que no fue en contra de Ana Girala, sino fue en contra de unos funcionarios y de las abogadas que supuestamente habían intervenido, la primera imputación se da el 17 de febrero a las 9:18. El juez seguidamente, sin admitir la imputación, saca una resolución en la que ordena la extracción de datos a las 9:57. Recién después de esa orden de extracción de datos, el agente fiscal pone a disposición las evidencias el 17 de febrero a las 10:34. Imagínense usted, el juez ordenó la extracción de datos sin tener a disposición las evidencias. Luego viene una providencia de admisión de la primera imputación a las 11:08 de la mañana. Y el pedido del agente fiscal Osmar Legal dirigido al laboratorio forense para que el laboratorio forense a su vez designe un perito para que realice la extracción se hizo en esa misma fecha a las 13:06. Es decir, si esto no denota una comunicación por lo menos telefónica o lo que sea, puede ser en persona también, pudo haber sido en persona también, esto es una cuestión extremadamente grave, porque cómo se va a presentar la imputación y a renglón seguido, sin tener a disposición las evidencias, ella ordena la extracción de datos. Y sin nombrar perito, porque el perito se designó, el perito pidió recién Osmar Legal a las 13:06 de la tarde. Pero a las 13:06 de la tarde ya estaba toda hecha la extracción. Esa es una cuestión extremadamente irregular y en la cual el jurado de enjuiciamiento de magistrados debería actuar de oficio. No van a con denunciar, esta irregularidad sumamente grave. Doctor. Eso es una decisión netamente de la señora Girala. No, yo no puedo tomar una decisión solo sin consultar con ella. Pero sí está la posibilidad de que el jurado de enjuiciamiento inicie de oficio una investigación preliminar. No va a ser la primera vez que inicia de oficio. Debería. No hace falta que una persona, que un ciudadano o una ciudadana haga una denuncia formal. Para eso está el organismo constitucional. Después, pasando un poco a la última causa, que es la inobservancia del principio constitucional de presunción de inocencia, que le había dado un pantallazo hace un rato. Esa filtración de datos, esa filtración de diligencias, primero que tienen otro contexto completamente distinto, eso se va a analizar recién en un juicio oral y público, eventualmente, ¿verdad? Si se da el caso. Esa filtración de datos que se hizo solamente pudo haber salido de la Fiscalía. Solamente pudo haber salido de Osmar Legal, de nadie más. Pero lo grave acá es no solamente la responsabilidad de Osmar Legal, porque fíjese usted que en el Código Procesal Penal, no es ni siquiera en una ley inferior, en el Código Procesal Penal estableció claramente el legislador en su momento que aquel funcionario que viole el carácter secreto de las actuaciones en la primera etapa de un proceso penal tiene responsabilidad personal. Doctor, usted se refiere y es una falta grave. ¿Usted se refiere a la imputación, que es lo que se filtró? No, me estoy refiriendo a esa filtración de diligencias, mensajes de texto, audios, informes, etcétera, que se filtraron a un medio de prensa y que ese medio de prensa después se encargó de esparcir, digamos. De seguir, de esparcir, porque una vez que alguien publica algo en internet ya es imposible de que eso se pare, ¿verdad? De alguna u otra forma.
Pero no, quiero que se entienda bien. Esto no es una crítica contra ese medio de prensa en específico, sino que es una crítica contra la actuación del fiscal, porque el fiscal está actuando no en nombre propio, sino que está actuando en nombre de toda la sociedad. Entonces, él tiene que cumplir la ley necesariamente. Por más de que él esté convencido de una cuestión, de una cosa, de una idea, él tiene que respetar la ley. Todos tenemos que respetar la ley. A eso estamos todos obligados, todos los ciudadanos, ¿verdad? Y en lo que respecta al juez, él quedó en silencio. Es más, nosotros le tuvimos que pedir al juez en un escrito de formulación de manifestaciones, en una última entrevista que dio el fiscal Osmar Legal, ventilando absolutamente un montón de cosas, un montón de actuaciones secretas, en una entrevista que hizo con el dueño, creo que de Carlos Benítez, creo que se llama el dueño de este medio, El Observador. Dio una entrevista ahí ventilando absolutamente cosas completamente secretas, actuaciones, diligencias secretas, con el simple objetivo de posicionarle a la señora Girala y a todas las demás personas procesadas en esta causa como culpables antes de que exista una sentencia firme, ¿verdad? Aparte, esa es una sola campana, eso no está analizado ni siquiera, y aparte que es completamente irregular la forma en la que se extrajeron esos datos. Y el juez permaneció en silencio ante esta actuación del fiscal. Nosotros le tuvimos que pedir al juez penal de garantías, en un escrito de manifestaciones, que suspenda eso, que ponga orden en esa cuestión de filtración de diligencia, porque esa es su obligación. Él tiene que controlar el procedimiento penal, la actuación de todas las partes, no solamente de las defensas, sino que también del fiscal. El fiscal es el que dirige la investigación, pero el juez está obligado a controlar las garantías, por algo se llama juez penal de garantías. Resulta que este juez lamentablemente es cualquier juez menos de garantías. Y una última cosa con respecto a la extracción de datos. Se hizo una segunda extracción de datos en otro teléfono con respecto a otra procesada, y el juez fijó una audiencia para que se le provea a las partes de la copia de esos estratos, que son un montón de páginas, son 80.000 páginas la primera. ¿Cuánto 80.000 páginas, doctor? La primera página, la primera extracción tiene 80.000 páginas, pero son cuestiones, 80.000 páginas, pero son todas informaciones, la mayoría de esas 80.000 páginas son informaciones de carácter extremadamente personal de una persona que era la propietaria de ese teléfono, que nada tiene que ver con el juicio. Imagínense ustedes, ni siquiera el juez dijo de tal fecha a tal fecha se tiene que hacer la extracción de datos, y solamente en los chats de tal persona y de tal otra persona. Nosotros no hubo una audiencia, perdón, doctor, no hubo una audiencia de pertinencia, sí, ahí. No hubo. El juez ordenó la extracción de datos antes de que el fiscal ponga a su disposición las evidencias, ¿verdad? Se hizo la extracción de datos y ahí nosotros vimos conversaciones de esta persona, de esta procesada, hasta con cualquier otra persona que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, lógicamente, cuando se hace la extracción completa de unos datos, son 80.000 páginas. Eso no quiere decir que 80.000 páginas sean conversaciones con la señora Girala. Claro. Son 80.000 páginas, de las cuales el 90 o 80% no tiene absolutamente nada que ver con la causa. Son cuestiones netamente personales. Yo no entiendo cómo esta defensa no se dio cuenta de eso, ¿verdad? Pero bueno, en la segunda extracción sucede lo mismo. En la segunda extracción, y lo peor aún, es que el juez fija una fecha para que todas las partes comparezcan a retirar la copia espejo, la famosa copia espejo, ¿verdad?, de la extracción de datos. Y él lo fija para el 9 de agosto a las 9 horas. Y su providencia del 9 de agosto, él la sacó a las 13:17 horas. Puede ser un error material, puede ser un error involuntario. Se equivocó en la hora, en la fecha, puede ser. Pero lo que es inadmisible es que al día siguiente se va una asistente fiscal del Osmar Legal, que se llama Diana Burgos, y retira como si nada, se deslacra el sobre,
y ella retira como si nada, como si fuera que uno va a comprar, hacer una compra a una panadería, retira la copia espejo. Eso es absolutamente irregular en cualquier parte del mundo y en cualquier juzgado penal de garantía de la ciudad de Asunción, excepto en el juzgado penal del MAS. Eso no puede ser, eso es absolutamente irregular. Como un asistente fiscal va a retirar sin presencia de todas las partes y estando enfrente a una providencia que estaba mal, de fecha errónea, ¿verdad? Él ¿Y tenía no que se haber planteó repuesto su recurso providencia. contra la providencia, doctor? No, nosotros le pedimos que fije una nueva fecha y para que todas las partes pasen, comparezcan y que se retire frente a todas las partes esa, eh, esa extracción de datos. Pero bueno, ya había retirado esta chica, ya había retirado el asistente fiscal de muy buen, con buena intención, seguro ella, ¿verdad? Habrá retirado y bueno, después se quedó ahí, ¿verdad? Ya no, nosotros le pedimos eso, ya no se hizo, no se le dio ni siquiera trámite. Y lo último, que es todavía también es bastante llamativo, es que ustedes recordarán que el 4 de septiembre fue la primera convocatoria para la audiencia preliminar. Había un recurso de apelación pendiente de una de las procesadas, de la señora Ortega, de su defensa, que es el doctor Villasanti, creo, el apellido. Ellos habían presentado un recurso de apelación en contra de la abreviación del plazo, porque claro, por supuesto, no le dieron el tiempo para que ellos se adhieran, el juez no le dio el tiempo para que ellos se adhieran al recurso de reposición, entonces no le quedó otra que protestar, por decirlo de alguna forma, con un recurso de apelación. Pero bueno, se hizo el 4 de septiembre, la convocatoria, no había una nota de suspensión anterior a esa que debió haber habido para evitar que todas las partes comparezcan ahí con el solo efecto de perder el tiempo. El juez no hizo una nota de suspensión y todas las partes estaban convocadas, incluida el agente fiscal. El agente fiscal a las 8 de la mañana, que era la audiencia, estaba en un procedimiento en la Plaza de la Democracia, porque él acostumbra a publicitar todos sus procedimientos. Entonces él estaba en un procedimiento en la Plaza de la Democracia, como les digo, mucho antes de las 8 de la mañana, pero ese procedimiento duró toda la mañana. Entonces la pregunta es, ¿por qué él no estaba? ¿Cómo él estaba seguro de que no se iba a hacer la audiencia preliminar el 4 de septiembre? Evidentemente, alguien le dijo del juzgado, el juez le habrá dicho, no vengas con más esa mala práctica, esa mala costumbre que hay en muchos juzgados, no vengas nomás, porque no se va a hacer la audiencia. Pero resulta que la ley es muy clara, todos tienen que estar frente a ventanilla a las 8 de la mañana, no solamente la señora Girala y las demás procesadas y procesados, sino que el fiscal también tenía que estar a las 8 de la mañana ahí en la ventanilla esperando a ver qué decidía el juez con respecto a esa audiencia que se suspendió finalmente. Doctor, Y en su entonces, nota de suspensión dice que el fiscal estaba presente y el fiscal no estaba presente, ni siquiera firmó. entiendo, doctor, para concretar nomás ya por nuestro tiempo nomás, doctor, porque hace casi 25 minutos. Entonces, estos fueron los puntos sobre los cuales usted fundó la recusación. Así mismo, fundamos en esos puntos porque recién ahora yo particularmente tuve acceso a a todas las carpetas fiscales y que con los colegas en el Paraguay mantuvimos una reunión por Zoom porque yo estoy en Alemania. Entonces nosotros identificamos todas estas causas que son muy ostensibles, entonces decidimos preparar esa recusación. Bueno. Y queremos que esa parte de este juez, queremos que la Cámara haga lugar a esta recusación y que la señora Girala sea juzgada realmente por un juez imparcial. Entiendo. Vamos a esperar entonces lo que decide el Tribunal de Apelaciones, doctor. Le agradecemos demasiado su tiempo acá desde Paraguay. Le enviamos muchos saludos y muchas gracias, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo y le mando un afectuoso abrazo. Igualmente. Muy amable, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chao. Usted está escuchando PDS. Hablamos con el doctor Juan Pablo Irrazábal, le explicó así en forma pormenorizada, punto por punto, ampliamente, y prácticamente le dejamos hablar también para que explique todo. A ver. Y bueno,